Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, dice el Señor. Hermanos, vemos a Jesús y sus discípulos que atraviesan Galilea, que van hacia Jerusalén, y Jesús les dice que Él tiene que ir a Jerusalén para padecer en manos de los sumos sacerdotes, de los ancianos, de los fariseos, que le van a dar muerte, pero que al tercer día va a resucitar. Jesús les está hablando a sus apóstoles, a los discípulos, de esto, el camino que Jesús tiene que pasar para salvarnos, y resulta de que ellos están en otro canal. Ellos como que están discutiendo sobre quién de ellos va a ser el más importante. Fíjense, yo creo que eso no sucede hoy, ¿verdad? Y en esta parroquia tampoco, yo creo que eso no sucede. Para nada, todos queremos ser el último, ¿verdad? Esto no sucede aquí, pero bueno, por allá en una parroquia lejana, entonces se sigue repitiendo lo mismo. ¿Cómo Jesús nos muestra el camino para la salvación? Y nosotros como que andamos en otro canal, buscando puestos de honor, buscando a ver quién va a estar en esta secretaría, quién va a estar en la otra secretaría, quién va a estar. Y Jesús les dice, por eso cuando nos dice que Jesús se sentó y llamó a los 12, o sea, ese sentarse es hablar como de la cátedra, que desde ahí se enseña con autoridad. Y Jesús les dice claramente:
Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y su servidor. Jesús no promete, ahora sí que, títulos honoríficos. No promete puestos de honor. No promete, pues, grandes honores. No. Jesús les dice que su reino es un reino de servicio, que este poder que les va a dar, porque sí, hay que decirlo, les va a dar poder para expulsar demonios, poder para perdonar los pecados, sí, pero es un poder para servir a la comunidad, el poder para servir. Jesús les encomienda a los 12 apóstoles, a ver, ustedes no se anden peleando de quién va a estar a la derecha, que quién va a estar a la izquierda, que quién va a ser el más importante. No. Fíjense que por eso el Papa, él nos insiste mucho en tener una iglesia abierta, que no quiere iglesia cerrada, que no quiere grupos cerrados, que quiere grupos abiertos y aún más. Fíjense, aquí viene algo interesante, ¿eh? El Papa invita a que los coordinadores de los diferentes grupos no se eternicen. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se eterniza en un grupo? Pues entra la soberbia. Pues si yo siempre aquí he sido, yo llevo aquí 50 años haciendo la primera lectura y entonces el Papa bien sabe, por eso dice que no se deben de eternizar las personas al frente de ningún grupo, que todos podemos servir desde diferentes ámbitos. Servicio, no andar buscándonos a nosotros, no andarnos buscando nuestros honores, que la gente me vea qué importante soy. No, aquí el que se debe de lucir es Jesús, no somos nosotros. Nosotros somos siervos y siervos inútiles. Somos instrumentos de Dios. Quien se debe lucir es Jesús. Claro que sí, debemos de servir y buscar la mejor manera de servir, pero no para buscar nuestra gloria, porque parece mentira, ¿eh? En cosas buenas podemos buscar nuestra gloria. ¿Y eso cómo se llama? Vanagloria. Vanagloria. Entonces, no buscar nuestra gloria. Debemos buscar la gloria de Dios. A Él todo el honor. A Él todos los honores. No a nosotros. No a nosotros. Les comentaba alguna vez de un sacerdote que era muy exitoso, que era una persona joven, inteligente, mucha gente lo seguía, y tuvo un accidente automovilístico, y en ese accidente él quedó paralítico. Quedó paralítico. Y él, con el paso de los años, fue entendiendo cómo Dios tiene sus maneras para tumbarnos de nuestra soberbia. Él decía: yo le doy gracias a Dios porque me tumbó de mi caballo de mi soberbia, porque tal vez si no me ha tumbado de mi caballo de mi soberbia, me condeno. Fíjense, cómo haciendo cosas buenas, porque no es que el sacerdote haya estado haciendo cosas malas, sino estaba trabajando por el reino de Dios, pero humanamente se le estaba subiendo. Él pensaba que por su mucha inteligencia, por su capacidad, por sus cualidades, por sus talentos, la gente cambiaba. Pero no se daba cuenta de que era servidor, instrumento de Dios. Le doy gracias a Dios por haberme tumbado de mi caballo, de mi soberbia, porque si no me pierdo. Entonces, hermanos, que no nos perdamos, que no perdamos el rumbo, que sirvamos, que dejemos que otros también vayan avanzando, vayan sirviendo, vayan estando al frente de un grupo, de una comunidad, que crezcan. Juan el Bautista
Él en ningún momento, Él se anunció a sí mismo. Él no se anunció a sí mismo. Cuando le decían, tú eres el Mesías, no. Yo soy la voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Preparen el camino del Señor. Yo soy la voz que clama en el desierto. Aquí el centro debe ser Jesús. Y Él nos da ejemplo, Cuando lavó los pies a los apóstoles, le dice, ustedes me dicen maestro y dicen bien porque lo soy. Si yo que soy el maestro les he lavado los pies, ¿qué nos dice? Hagan ustedes lo mismo. Jesús se pone como ejemplo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esa es nuestra misión, hermanos. Jesús nos da ejemplo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Curiosamente, como nos decía la primera lectura, tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos y nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Vean, cuando una persona quiere hacer las cosas bien, Jesús, que viene a hacer la voluntad del Padre, viene a servir al Padre. No había una obra buena por la cual, no había una sola obra por la cual lo pudieran condenar. Por eso Jesús les dice, a ver, ¿por cuál buena obra me quieren condenar? Yo lo único que he venido es a servir. Pero fíjense, a las personas que no estaban haciendo lo que tenían que hacer, les incomodaba. Decía una persona que por ahí llegó a trabajar a X institución, y pues él llegó siendo puntual, se apuraba a hacer las cosas, y los que estaban ahí que no eran puntuales y que no eran trabajadores le decían, oye, llévatela tranquila, aquí no hay que llegar tan temprano, aquí no hay que hacer las cosas tan rápido, llévatela tranquila, porque si no al rato nos van a exigir a nosotros. Cuando una persona hace bien las cosas, incomoda, y fue lo que le pasó a Jesús. ¿Qué vamos a hacer con este que está haciendo tantos milagros? ¿Qué vamos a hacer con él? Pero Jesús no le interesó el aplauso, la admiración de la gente. A Jesús lo que le interesaba era servir al Padre, obedecer al Padre. Y tal fue su obediencia que murió por nosotros en la cruz. Servicio. Nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Hoy nosotros preguntémonos en oración, ¿yo me esfuerzo en servirle a Dios? ¿Y ese servicio que hago lo hago de manera desinteresada? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es mi intención? Lo que en moral se llama que hay que tener recta intención en lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos mueve a realizar lo que hago en mi comunidad, en mi parroquia? Si lo que me mueve es construir el reino de Dios, felicidades. Y en la segunda lectura, Santiago nos presentaba dos modelos de sabiduría. La que viene de Dios, que genera fraternidad, y la que produce dificultades. La sabiduría que viene de Dios genera fraternidad. Son amantes de paz, comprensivos, dóciles y están llenos de misericordia y de buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Así que eso nos puede como que a rectificar nuestra intención. Rectificar nuestra intención. Servir. Pero servir no para lucirnos nosotros, no para querer estar siempre apareciendo en los grandes eventos, no, también en las cosas sencillas. Me llamó la atención iba a haber una ceremonia muy importante en una iglesia en Roma, y pues la gente se dedicó a hacer limpieza. Pues todo el mundo quería estar acá en el altar limpiando y vidrios y todo lo que fuera el altar, todo lo que se viera. Y por ahí
Algunas personas se pusieron a limpiar ahí en los rinconcitos, ahí donde no se ve, atrás de las puertas. Y no faltó quien les dijera, pero ¿para qué limpian aquí atrás de las puertas? Aquí ni se nota la mugre. Y le dicen ellas, lo que pasa es que le estamos trabajando a Dios. Le estamos sirviendo a Dios. Como le pasó a Miguel Ángel cuando estaba haciendo la capilla Sixtina, cuando estaba pintando ahí el juicio. Pues él estaba empeñándose en detallar que quedara todo muy bien, su pintura que había hecho, y no faltó quien le dijera de acá abajo, como ustedes saben, la capilla está altísima, son varios metros, y pues no faltó quien le dijera, Miguel Ángel, ¿para qué te esfuerzas en detallar tanto? De aquí abajo ni siquiera nos damos cuenta, de aquí abajo ni siquiera se nota. Y le dice Miguel Ángel, a mí no me interesa la opinión de los de abajo, a mí me interesa la opinión de el de arriba. Así que en nuestro servicio, hermanos, que no andemos buscando el aplauso, que no andemos buscando el reconocimiento. Lo que nos debe mover es que a quién le estamos trabajando. No le estamos trabajando a este padre, a este otro, a este párroco, a este sacerdote. No. Aquí le estamos trabajando a Dios. Y lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, no lo anuncies. No lo anuncies. Todo hacerlo bien, como Jesús, todo lo hacía bien, para mayor gloria de Dios. Recuerdo un joven que andaba en busca de su vocación, y de hecho ya era profesionista, pero él como que no le llenaba esa carrera, y pues empezó a buscar a ver si Dios lo llamaba al sacerdocio, y en ese tiempo yo lo acompañé en su discernimiento vocacional. Yo le decía, pero ¿por qué quieres entrar al seminario si tú ya tienes tu carrera, estudiaste en el extranjero y puedes pues ser bueno en tu profesión? Dice, mire padre, uno le puede servir a la sociedad de muchas maneras. Le puede servir como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como policía, como bombero. Dice, pero yo creo que el servicio más grande que le podemos dar a la sociedad es darle a Dios. Y a eso venimos a la iglesia. Esa es la misión de los sacerdotes. El sacerdote, de hecho, es un hombre tomado entre los hombres que va a estar en servicio de los hombres en todo aquello que se refiere a las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión del sacerdote? Ayudarte en todo lo que concierne a las cosas de Dios, a la Eucaristía, a la confesión, dirección espiritual, sacramentos. Ese es el servicio de la iglesia, ese es el servicio de los sacerdotes. Por eso también pues nos encomendamos a su oración, ¿verdad? Para que no andemos perdidos por ahí sirviendo o trabajando en cosas que hacen mejor los laicos que nosotros. Los sacerdotes debemos de servir al pueblo en lo que se refiere a las cosas de Dios, es decir, ayudarles a su salvación. Por eso recen por nosotros. En un libro que por ahí leí decía cómo a un sacerdote le puede faltar el que sea, qué sé yo, bueno para cantar. Ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Al menos los que estamos ahorita, pues como que no cantamos muy bien. No cantamos muy bien. Ya por ahí, otra vez le decía al padre Antonio, tenía ahí su coro de un grupito que tenía, y les digo, ya les tengo trabajo, ya sé dónde les van a contratar, en qué coro. Dice, ¿dónde? Aquí está el padre Antonio. Le dije, en San Hipólito, ahí hay misa para sordomudos, ahí para qué. Bueno, entonces hay algunos que no se nos da el canto, no se nos da el canto. Otros que a lo mejor no se nos da la administración tampoco, ¿verdad? Estamos haciendo una kermés, otra kermés, y es una rifa ahora acá y no nos sale. Otros igual que no nos salen las cuentas, ¿verdad? Se forma más gente de la que se confiesa, pues, no sabemos contar tampoco, en fin.
Dice, a un sacerdote le puede faltar el que sea buen administrador, el que sepa cantar, qué sé yo, el que sea muy culto, el que sepa enseñar, que tenga pedagogía. Vean, muchos de nosotros los sacerdotes parecemos cloroformo, ¿verdad? Dormimos a la gente, los dormimos. Entonces dice, pero a un sacerdote le puede faltar todo eso, pero al sacerdote lo que no le puede faltar es la santidad. A un sacerdote que le falta la santidad, le falta todo. Es decir, puede servir mejor un sacerdote santo. Lo ideal es, como decía Santa Teresa, que el sacerdote sea una persona sabia, santa, sana, que sea sabio, que sea santo, que tenga salud. Entonces pidan por nosotros para que pues los ayudemos en ese camino que lleva al cielo. Pues pidámosle al Señor que ahí en la vocación que cada uno nos llama, en el apostolado que Dios nos llama, bien sea en el coro, en la pastoral familiar, en la pastoral social, en la pastoral litúrgica, en la catequesis, que ahí donde nos llame, le sirvamos y demos lo mejor de nosotros. Como hoy dicen, está de moda esa palabra de haz de tu vida tu mejor versión. Yo creo que ya vemos muchos mediocres. No seamos uno más del montón. Allí en tu ministerio, allí en tu labor que hagas como catequista, en el coro, en liturgia, en los diferentes grupos, movimientos, apostolados, haz tu mejor versión para que el Padre te reconozca, que el Padre en turno te reconozca, no, para que Dios se luzca, para darle mayor gloria a Dios con esos talentos que Él nos ha dado. Porque recuerden que al que más se le da, más se le va a exigir. Pues esos talentos que hemos recibido, no los llevemos a la tumba. Pongamos a trabajar esos talentos en servicio del reino de Dios. Decía un papa, yo no le tengo miedo a la gente mala, a lo que le tengo miedo es a la negligencia de la gente buena, la apatía de la gente buena. Sabemos según gente buena, pero muy apáticos. Así que superemos nuestra apatía, superemos nuestro egoísmo y pongamos al servicio de Dios esos talentos que Dios nos ha dado. Y fíjense, como consecuencia viene la felicidad. Hay más alegría en dar que en recibir. Termino con lo siguiente. Una jovencita que llevaba una vida muy superficial, pues llegó un momento en que esa vida la dejó hueca, vacía, y se atrevió a hacer un servicio altruista, un servicio desinteresado. Y de hecho me pidió la dirección para ir a un orfanatorio. Y así fue, a un orfanatorio donde había niños muy enfermitos con parálisis cerebral, que había que hacerles todo. Ella se dio la oportunidad de ir un sábado a estar toda una mañana ahí bañando niños, cortándoles las uñas, dándoles de comer, haciendo todo. Y dice, cuando salí de ese lugar, Padre, yo me puse a llorar de felicidad, porque nunca me había dado la oportunidad de hacer un servicio de manera desinteresada. Así es, hermanos. Muchos de los problemas que hay ahorita de depresión con muchos jóvenes y otros no tan jóvenes es porque están encerrados en su egoísmo. La cura contra el egoísmo, la cura contra la depresión es la acción y sobre todo el servicio desinteresado. Servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para amar a Dios. Pero en primer lugar, a conocerlo. Segundo lugar, amarlo, y fruto de ese amor, servirlo. Porque conociendo, amando y sirviendo a nuestro Creador, vamos a ser felices ya en esta vida y en plenitud en la otra. Pues pidamos a la Santísima Virgen María, ella que se distinguió por ser esclava del Señor, pues pidámosle que a nosotros también nos ayude a ser esclavos de Dios, para que pongamos todos nuestros talentos al servicio de la extensión de su reino. Que así sea. De pie.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.